La mujer adinerada nunca se percató de la presencia del portero. Fue el abrazo de su hija lo que provocó un cambio eterno en su corazón. Donna Mendoza. Con los tacones resonando en el suelo de mármol, Carmen atravesó velozmente el pasillo. «Tu pequeña». Isabela alzó la mirada de su ordenador portátil. Al notar el semblante aterrorizado de su ayudante, su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué sucedió con Sofía? De repente se levantó, haciendo caer su café de un golpe. Me topé con ella llorando en el pasillo del 12º piso. Comenta que unos pequeños del área de contabilidad se rieron de ella por no contar con la presencia de su padre. Una sensación punzante se apoderó del pecho de Isabela. Durante 2 años, intenté evitar este instante, aguardando a que Sofía fuera muy joven para comprender su entorno familiar. ¿En qué lugar se encuentra en este momento? Interactuando con el encargado nocturno. Él, un hombre de gran sabiduría y experiencia. Él le brindó consuelo. Isabela frunció el ceño con gesto de desaprobación. Ya eran más de las 8 de la noche. La mayor parte del equipo ya se había retirado. No tenía memoria de haber cruzado más que breves saludos con el vigilante nocturno. Descendieron en el ascensor hasta llegar al piso 12, donde Isabela aguardaba para hallar a su hija llorando sin consuelo. Por el contrario, presenció una situación que la dejó completamente sorprendida. Sofía se encontraba en el suelo al lado de un individuo de aproximadamente 30 años, quien llevaba puesto el uniforme verde del personal de limpieza. Hojas sueltas estaban regadas por todas partes, y los dos se divertían doblando aviones de papel. El hombre, con un tono colombiano suave, le explicaba a Sofía: «Observa el cóndor de los Andes. En la tierra de donde vengo, las aves surcan los cielos a alturas impresionantes, llegando incluso a rozar las nubes». ¿De verdad? Sofía tenía los ojos llenos de brillo por la emoción. «Sí, los he visto, por supuesto, mi niña. Durante mi infancia, solía acompañar a las montañas por mi abuelo y...». Interrumpió Isabela a Sofía con una voz más brusca de lo que esperaba. Los dos miraron hacia arriba. De inmediato, el caballero se levantó con una gracia innata que resaltaba frente a su atuendo laboral. Con respeto, pero sin sumisión, me presenté ante la señora Mendoza como Mateo Restrepo, miembro del equipo nocturno. La hija se encontraba algo melancólica, pero ahora se siente más animada. ¿Cierto, Sofía? Sofía experimentó una sensación de posesión al sujetar el avión de papel, como si fuera un objeto preciado. Mamá, fíjate en lo que Mateo me mostró. Un cóndor planea en lo alto, llegando hasta el cielo donde se encuentra su padre. Un nudo se formó en la garganta de Isabela. Durante varios meses, había estado esquivando conversaciones sobre Diego con Sofía, pero este desconocido había conseguido que su hija abordara el tema con total naturalidad. En un susurro incómodo, expresó su agradecimiento. «Sofía, es momento de recoger tus pertenencias para marcharnos». Sin embargo, mamá, Mateo tenía la intención de hablarle sobre los pequeños pájaros que habitan en las flores. «Esa conversación tendrá que esperar», respondió Mateo con una sonrisa a la niña. «Cuando vuelvas, los colibríes seguirán presentes». Isabela presenció cómo él asistía a Sofía en la recolección de sus materiales escolares con una actitud protectora. Los gestos de esa persona y la manera en que hablaba con su hija generaban en ella una mezcla de inquietud y calma. Mientras aguardaban el ascensor, le consultó: «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Han transcurrido 3 meses, estimada señora. Trabajo de noche, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo es posible que mi hija esté familiarizada contigo?» Mateo y Sofía se miraron como si estuvieran compartiendo una confidencia. «En ocasiones, la niña permanece despierta mientras usted trabaja hasta altas horas de la noche. Hemos coincidido unas cuantas veces en los pasillos». Isabela se percató de que había estado tan concentrada en sus reuniones y documentos que no se daba cuenta de cómo transcurrían las tardes con su propia hija. Se vio invadida por un fuerte sentimiento de culpabilidad. Dentro del ascensor, Sofía le dijo en voz baja a Mateo que le gustaría aprender a hacer la figura de un colibrí de papel, siempre y cuando su madre esté de acuerdo. Isabela estaba a punto de rechazar de inmediato,
pero la mirada llena de esperanza de Sofía la hizo cambiar de opinión. Hacía bastante tiempo que no observaba a su hija tan llena de energía. Esperaremos a ver qué sucede. Solo pudo expresar eso. Durante las próximas semanas, Isabela se esforzó por salir antes del trabajo. Sin embargo, las exigencias de su compañía de tecnología no le daban tregua. En pleno proceso de crecimiento hacia Sudamérica se encontraba Mendoza Tech, por lo que como máximo responsable, no podía transferir la toma de decisiones clave. Mientras trabajaba en su despacho una noche de viernes, revisando contratos, se percató de que el reloj casi marcaba las 11. Carmen había partido, dejando el edificio casi desierto. Salió de su despacho en busca de Sofía y la halló en la sala de espera, acompañada por alguien más. Mateo se encontraba en ese lugar, sentado en el suelo al lado de ella, rodeados los dos por libros. El patito feo descubrió que se distinguía de sus hermanos. Mientras leía, Mateo hacía que el cuento sonara como una hermosa canción. Con los ojos cansados, Sofía luchaba contra el sopor. Susurró: «Mateo, ¿piensas que mi papá puede observarme desde el firmamento?» Isabela se quedó inmóvil detrás de la puerta de vidrio. «Estoy convencido de que sí, mi niña. Cuando los padres fallecen, según la creencia popular, se transforman en brillantes estrellas en el cielo. Cada vez que observes una estrella resplandeciente, significa que tu padre está velando por ti. ¿Y por qué no vuelve? Porque en este momento su labor es de gran relevancia. Es su responsabilidad velar por todos los niños a nivel global. Sin embargo, posees algo sumamente único. ¿Qué es? El cariño que te tiene. Eso permanecerá para siempre. Siempre se encuentra presente». Mateo indicó el lugar donde se encontraba el corazón de la pequeña. «Aquí», indicó, señalando su frente, «es donde guardas cada bello recuerdo que conservas de él». Sofía mostró una sonrisa y se acomodó junto al brazo de Mateo. Dentro del pecho de Isabela, percibió la sensación de algo rompiéndose. En cuestión de minutos, este caballero había conseguido lo que a ella le había resultado imposible durante 2 largos años. Brindar apoyo a la hija para que pueda afrontar el fallecimiento de su padre. Permaneció mirando desde la penumbra mientras Mateo protegía a Sofía con su chaqueta laboral y se sentaba a cuidar su descanso. Cogió un libro de encima de la mesa y se puso a leer. Isabela entornó la mirada para poder leer el encabezado. Atención especializada en cardiología infantil. Sintió un breve vacío en su pecho cuando su corazón dio un brinco. ¿Por qué un conserje se dedicaba a estudiar medicina especializada? Mateo alzó la mirada como si hubiera percibido que estaba cerca. A través del vidrio, sus miradas se cruzaron, y por un instante, Isabela tuvo la sensación de que él podía penetrar todas sus barreras, alcanzando los puntos más frágiles de su ser. Se aproximó sigilosamente, procurando no perturbar el sueño de Sofía. ¿Estás a cargo del cuidado de las hijas de tus superiores en todo momento?, inquirió en tono suave. Después de cerrar el libro, Mateo se levantó con precaución. Únicamente cuando se encuentran solas y requieren de alguien que les preste atención. Las palabras impactaron directamente en el corazón de Isabela. Se percató de que en varias ocasiones su hija había estado sin compañía, más de las que estaba dispuesta a admitir. ¿Qué libro tenías entre manos?, indagó mientras hacía referencia al libro. Mateo mostró por vez primera un destello de incomodidad en su mirada. Simplemente, algo que descubrí por casualidad. Disfruto de la lectura. Isabela se dio cuenta de que no decía la verdad. Sin embargo, percibió en su rostro que no era una mentira con malas intenciones. Se trataba de ese tipo de falsedad que las personas dicen al resguardar algo demasiado doloroso para revelar. Tomó a Sofía entre sus brazos y la pequeña susurró somnolienta. Expresó su agradecimiento a Mateo. Al día siguiente, deseo que me hables sobre el colibrí de oro. Descansa, mi princesa, murmuró él, arreglando un mechón de cabello de la joven. Mientras aguardaban por el ascensor, Isabela percibió que algo esencial había experimentado un cambio esa noche. Después de mucho tiempo, experimentaba una sensación de compañía que la llenaba de temor, incluso más que las reuniones empresariales. Al despertar el sábado,
Lo primero que vino a la mente de Isabela fue la escena de Mateo inmerso en sus estudios de medicina. Mientras se disponía a hacer el desayuno, notó cómo Sofía estaba garabateando en la mesa de la cocina. ¿Qué haces, cariño? Estoy ocupado con algo para Mateo. Sofía recogió la ilustración. Se trata de un colibrí de color dorado similar a los que observó en Colombia. Isabela se aproximó para observar la ilustración. Siendo tan solo una niña de 6 años, Sofía había logrado captar de manera asombrosa los pormenores que Mateo le había explicado. Mateo te ha compartido muchos detalles sobre Colombia. Así es. Se menciona que en ese lugar hay flores de un tamaño similar al de los platos y que la lluvia es diaria, puntualmente a las 3 de la tarde. Sería genial si pudiéramos ir un día. Mamá. Lo averiguaremos, Sofía. El inicio de la semana encontró a Isabela en la oficina con una determinación firme. Convocó a Carmen a su despacho. Necesito que realices una investigación discreta sobre el conserje que trabaja por las noches. El nombre de pila de Mateo es Restrepo. Una ceja fue arqueada por Carmen. ¿Hay algún inconveniente con él? Para nada, todo lo contrario. Me gustaría obtener más información sobre las personas que están acompañando a mi hija. Por supuesto, con mucho gusto. Mañana contaré con un informe. Esa tarde, Isabela halló una razón para permanecer hasta altas horas de la noche. Cerca de las 8, se dirigió al nivel donde solía coincidir con Sofía. Los observó mientras estaban sentados en el suelo de la zona de espera. Mientras Mateo mostraba un mapa de Colombia en el suelo, Sofía señalaba distintas urbes mientras él le relataba anécdotas. Explicaba que en Cartagena, las viviendas tienen tonalidades vivas como las del arco iris y el océano es tan azul que refleja el cielo como un espejo. ¿Qué se puede encontrar por aquí? Sofía indicó un área de montañas. Esa es la ciudad en la que vi la luz por primera vez. La capital colombiana, conocida como la ciudad que disfruta de una primavera constante. En lo alto de las montañas, la altura es tal que, durante la lluvia, las nubes llegan a rozar los edificios. Isabela se aproximó en silencio. La voz de Mateo tenía un encanto hipnótico, transformando la geografía en relatos mágicos. Sofía, con la sinceridad directa propia de los pequeños, quiso saber si echabas de menos tu tierra natal. Mateo guardó silencio durante un instante. Expresó: en efecto, niña, en ocasiones es necesario marcharse del hogar para hallar un nuevo círculo familiar. ¿Cómo es mi relación contigo? Igual que la tuya conmigo. Mateo le dedicó una sonrisa y le acarició el cabello. Isabela experimentó una sensación punzante, sin estar segura si se trataba de agradecimiento o envidia. Ese hombre había colmado un espacio en la vida de su hija que ésta desconocía por completo. Al hacer acto de presencia, saludó: «Buenas noches, mamá». Sofía se apresuró hacia su amiga. Mateo me estaba explicando acerca de Colombia. ¿Tenías conocimiento de que en ese país existe una montaña de sal? ¿De veras? Isabela observó a Mateo mientras recogía con delicadeza el mapa. Él explicó sobre la Catedral de Sal de Zipaquirá. Se trata de un templo edificado en el interior de una explotación de sal. Se comenta que al ingresar, se puede solicitar cualquier anhelo. ¿Y cuál sería tu deseo? Inquirió Sofía. Mateo observó a Isabela brevemente antes de contestar. Deseó que cada niña en el planeta tuviera una madre que las quisiera con la misma intensidad que la tuya te quiere a ti. Un rubor apareció en las mejillas de Isabela. La forma en que Mateo la observaba generaba en ella la sensación de ser realmente percibida. Hacía años que no la veía en persona. Al día siguiente, Carmen le proporcionó el informe acerca de Mateo. Un hombre de nacionalidad colombiana, de 35 años de edad, arribó a México hace 8 meses. Sin antecedentes delictivos y con recomendaciones laborales sobresalientes. Reside en solitario en un diminuto apartamento ubicado en la zona de la Roma Norte. Realiza el pago de sus facturas puntualmente. No posee deudas importantes. ¿Qué nivel educativo has alcanzado? Eso es lo peculiar, señora. Según el informe, Mateo ha completado su educación hasta el nivel de bachillerato. Sin embargo, al conversar con el encargado de la limpieza,
Se mencionó que Mateo posee conocimientos que no adquirió en el ámbito escolar. Colabora con compañeros que enfrentan situaciones difíciles y domina varios idiomas. ¿De qué índole son los problemas? Principalmente doctores. Al socorrer a la hija del guardia tras su lesión, Mateo demostró habilidades en primeros auxilios superiores a las de varios médicos, sin revelar su fuente de conocimiento cuando indagaron sobre su formación en el tema. Isabela se sumió en sus pensamientos. Día tras día, Mateo adquiría un aire de misterio cada vez mayor. Aquella noche, optó por permanecer por más tiempo, hasta que solo estuvieran presentes ella, Sofía y Mateo en el edificio. Descubrió a su hija en la diminuta cocina del 15º piso, de pie en una silla, recibiendo una lección de Mateo sobre la preparación de algo con un aroma exquisito. ¿Qué plato se está preparando en la cocina? Deliciosas arepas, exclamó Sofía con alegría. Según Mateo, en Colombia se consumen diariamente. Mateo mostró una sonrisa al decir lo sencillo que eran de preparar. Tan solo se necesitan harina, agua y sal, pero lo verdaderamente especial es el cariño que se le agrega. Isabela presenció cómo él enseñaba a Sofía a moldear las arepas con sus manitas. En sus acciones se reflejaba una calma interminable, una dulzura que la emocionaba. ¿Te gustaría probarlo? Mateo ofreció un poco de masa a la persona. Isabela reconoció que no tiene habilidades culinarias. Siempre solicitamos comida o rosa. Nuestra empleada nos cocina algo. Siempre es buen momento para adquirir nuevos conocimientos. Isabela se aproximó sabiendo que Mateo estaba en proximidad, instruyéndole en la elaboración de la arepa. Al tocarse fugazmente las manos, ella percibió una descarga eléctrica que no sentía desde hacía mucho tiempo. Exactamente así. Susurró, dijo en voz baja. Con ternura y calma, avanza poco a poco. Isabela alzó la mirada y se topó con su mirada. Por un momento, el mundo se redujo a esos pocos centímetros entre ellos, a la forma como él la miraba como si fuera la mujer más fascinante del mundo. listo. Sofía logró deshacer la magia. Acabo de preparar mi primera arepa. Comieron en el suelo de la cocina, como si estuvieran teniendo un picnic familiar. Isabela no podía recordar la última ocasión en que había disfrutado de algo tan sencillo y delicioso como aquello. En Colombia, comentó Mateo mientras recogían, existe un refrán que dice, estómago lleno, corazón contento. ¿Y da resultado? Inquirió Isabella. En ocasiones no sucede. Con una expresión melancólica en su rostro, Mateo la observó. En ocasiones, el corazón requiere algo más que simplemente alimentarse para sentirse feliz. Aquella noche, Isabela conducía de regreso a casa con Sofía dormida en el asiento de atrás, y las palabras de Mateo no dejaban de rondar por su mente. ¿Cuál era el requisito para que su corazón se sintiera feliz? Una semana más tarde, la contestación llegó, al despertar Sofía en la madrugada entre gritos. Isabela se dirigió rápidamente a su habitación y descubrió a Sofía sudorosa y con lágrimas en los ojos. Al verla así, le preguntó con preocupación qué le ocurría. Sofía, entre sollozos, le confesó que había tenido un sueño en el que su papá estaba desaparecido y no podía hallarnos. En la oscuridad reinante, su voz resonaba llamándonos a gritos. Abrazó Isabela a su pequeña, notando su propia preocupación reflejada en las palabras de la niña. Después de la partida de Diego, también experimentó sueños angustiantes parecidos. Fue simplemente un sueño, Sofía. Mi padre está bien, nos está protegiendo desde el cielo. Pero, ¿y si nos llega a ignorar? Desde su partida, ha transcurrido un extenso periodo de tiempo. Isabela experimentó una sensación de desgarro en su pecho. Me encontré en la situación de no saber cómo transmitir a una pequeña de 6 años que la muerte no implica ser olvidado. Al día siguiente, llevó a Sofía a la oficina más temprano de lo habitual. Tenía la necesidad de conversar con Mateo. En el piso 12 fue hallado, ordenando su carro de limpieza. Al notar a Sofía con los ojos hinchados, se aproximó de inmediato hacia ella. ¿Qué sucedió, mi princesa? Sofía compartió con Mateo la terrible experiencia que había tenido en sueños, y él se inclinó para estar a la misma altura que ella. ¿Tienes idea de lo que sucedió?
También experimenté ese tipo de sueños aterradores cuando era pequeño. ¿De verdad? Así es. Al fallecer mi abuelo, creía que me iba a olvidar. Sin embargo, mi madre me transmitió una lección de gran valor. Mateo agarró la mano de Sofía y la colocó sobre su pecho. ¿Percibes esa sensación? Claro que sí. Tu corazón. ¿Conoces la razón de su palpitar? ¿Con qué fin evitas fallecer? Además, aunque principalmente late como un recordatorio. Cada pulsación del corazón nos evoca a aquellos a quienes queremos. El padre de Sofía reside en este lugar, indicó señalando su pecho, y aquí, alzó la mano hacia su frente, y aquí, colocó su mano en el corazón de Isabela, en el corazón de tu madre, quien lo quería profundamente. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabela. En cuestión de minutos, Mateo consiguió lo que a ella le había costado meses intentar. Mostrarle a Sofía que el amor trasciende más allá de la muerte. ¿Crees que siempre nos recordará? En ningún momento. El amor tiene un poder inquebrantable que supera cualquier obstáculo, incluso la vasta separación entre el cielo y la tierra. Sofía se arrojó hacia Mateo y lo rodeó con un abrazo apretado. Isabela y Mateo intercambiaron miradas por encima de la cabeza de la niña, lo que hizo que ella percibiera que algo había cambiado de forma permanente en su relación. En esa noche en particular, Sofía logró descansar plenamente después de tanto tiempo, lo cual hizo que Isabela se percatara de que su corazón había hallado la satisfacción que anhelaba, generándole más temor que cualquier reunión ejecutiva. ¿Podemos llevar a Mateo a mi fiesta de cumpleaños, mami? Mientras tomaba su desayuno, Sofía hizo una pregunta con la espontaneidad característica de los niños al pedir cosas difíciles de lograr. Isabela estuvo a punto de ahogarse con su café. Tenía previsto organizar una celebración sofisticada en su residencia de Las Lomas, con los hijos de sus colegas comerciales y algunos parientes. La idea de combinar su entorno laboral con Mateo, le generaba ansiedad. Sofía, querida mía, se avecina una celebración de gran magnitud. Es muy probable que Mateo esté en el trabajo. Sin embargo, al ser sábado, él no labora los fines de semana. La expresión decidida en los ojos de Sofía era familiar para Isabela. Mi querida mamá, hoy cumplo 7 años. Por favor. Tiene una gran relevancia. Isabela dejó escapar un suspiro. En el día de cumpleaños de su hija, no podía resistirse a sus peticiones, sobre todo después de haber dedicado tanto tiempo a organizar cada aspecto de la celebración para compensar su falta de presencia en los meses anteriores. Está correcto, pero dudo de su disposición para asistir. Así lo deseará. Planeo extenderle una invitación muy especial. Durante varias horas, Sofía se dedicó a confeccionar una invitación de forma artesanal esa tarde. Realizó dibujos de cóndores, colibríes y paisajes montañosos, plasmando las imágenes con su caligrafía más detallada. Dedicado a Mateo, un amigo muy querido. Te invito cordialmente a asistir a mi celebración. Necesito tu presencia en ese lugar. Con cariño, Sofía. Al entregarle el regalo a Mateo esa noche, Isabela notó cómo sus ojos reflejaron una emoción que intentó ocultar. Sofía es realmente preciosa, pero no estoy seguro si debo asistir. Se trata de una celebración sumamente sofisticada y yo. Sofía interrumpió diciendo que no le importaba. Serás mi invitado de honor. Cierto, mamá. Isabela asintió, sintiendo un nudo en el estómago al imaginar las posibles reacciones de sus seres queridos. La mañana del sábado, la vivienda de Isabela se convirtió en un mundo de fantasía para los más pequeños. Los globos brillantes en tonos dorados y rosados decoraban el lugar. La mesa de golosinas tenía un aspecto mágico y el entretenimiento contratado era tan costoso como el sueldo mensual de numerosas personas. Isabela optó por un vestido celeste que resaltaba sus ojos, sin cuestionarse la razón detrás de su elección, el cual Diego siempre mencionaba como su preferido. Mónica, la hermana del usuario, arribó con puntualidad en compañía de sus hijos. Sofía estará encantada al ver lo increíble que luce. Ojalá así sea. Invité a una persona única. ¿De verdad? Las cejas de Mónica se alzaron en sorpresa. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a alguien nuevo al fin?
Esto no es lo que crees. Trabaja como conserje en el edificio donde me desempeño laboralmente. Sofía ha tomado un gran afecto por él. ¿Podrías indicarme dónde se encuentra el conserje? ¿Estás completamente convencida de que es adecuado? Mónica, es tan solo una celebración por tu cumpleaños. Isabela tenía plena conciencia de que no se trataba simplemente de la nada. En los días recientes, Mateo ocupaba más espacio en mis pensamientos de lo que me animaba a reconocer. En las expresiones de alegría en su rostro, en la manera en que se relacionaba con Sofía, en el efecto que causaba en ella con solo una mirada. Los invitados comenzaron a llegar. Directivos acompañados de sus familias ideales, niños ataviados como adultos en miniatura, charlas acerca de colegios exclusivos y viajes a destinos europeos. Isabela mostraba una sonrisa y se desempeñaba como anfitriona, aunque en su interior anhelaba con emoción la llegada de Mateo. A las 4 de la tarde, en un momento en el que ya daba por hecho que la visita no se produciría, escuché el timbre de la puerta. Al abrir la puerta, Isabela se sorprendió tanto que le faltó la respiración. Mateo se encontraba en el lugar luciendo un impecable atuendo azul oscuro que le ajustaba a la perfección. Había decidido cortarse el pelo y lucía, digamos, como alguien que encajaría a la perfección en su entorno. Tenía entre sus manos un obsequio envuelto en papel de diario, decorado con ilustraciones artesanales. Con una sonrisa algo ansiosa, saludó a la señora Mendoza al llegar la tarde. Confío en no arribar con retraso. En absoluto. Sofía aguarda tu presencia. Sofía corrió hacia Mateo, llamándolo a gritos. Corrió hacia él como si fuera el regalo más anhelado de su cumpleaños. Que tengas un cumpleaños lleno de alegría, princesita. Mateo la levantó y la giró. Han pasado 7 años. Estás creciendo a una velocidad impresionante. Isabela se dedicó a observar cómo reaccionaban los invitados. Mientras unos observaban con interés, otros mostraban un desprecio apenas oculto. Sin embargo, Rosa, la trabajadora del hogar, se aproximó de inmediato a Mateo con una amplia sonrisa. ¡Qué buen atardecer, muchacho! ¿Desea algo de tomar? ¡Qué amabilidad la suya, señora! Está perfecto con agua. De ninguna manera. Rosa se acercó a él con la cortesía típica de la relación laboral. En el día de hoy se celebra una festividad. Aquí tienes un jugo de guayaba que preparé especialmente para ti. Isabela notó algo peculiar. Cada uno de los trabajadores de la residencia mostraba hacia Mateo un trato especial, como si percibieran en él una figura de relevancia. Luis, el encargado de la jardinería, se aproximó para darle un saludo en español, y enseguida entablaron una charla sobre plantas de Colombia como si fueran viejos conocidos. Mónica, mientras observaba la situación, interrogó a la persona sobre el origen de su conocimiento de Mateo. Le mencioné que se trata del portero de mi residencial. No da la impresión de ser un conserje. Observa su forma de interactuar con las personas, su actitud y comportamiento. Posee un talento innato. Isabela también se había percatado de eso. Mateo se desplazaba con gracia por su hogar, intercambiaba ideas con los directivos sobre diversos asuntos, y al sufrir una lesión en la rodilla el hijo de un socio, Mateo acudió de inmediato mostrando habilidades en primeros auxilios que dejaron a todos asombrados. El doctor Herrera, pediatra de Sofía, le cuestionó sobre el lugar donde había cursado sus estudios de medicina. Mateo respondió de manera evasiva que solo había investigado acerca del asunto. Sin embargo, Isabela percibió la expresión de sufrimiento en su mirada. La celebración siguió adelante, y gradualmente Isabela comenzó a sentirse más tranquila. Mateo poseía una habilidad innata para establecer vínculos con las personas. Narraba cuentos que divertían a los más pequeños, intercambiaba opiniones sobre asuntos comerciales con los mayores y brindaba apoyo de manera discreta en caso de requerirse. Al momento de descubrir los obsequios, Sofía hizo hincapié en que el regalo de Mateo fuera el último en ser abierto. Isabela presenció cómo su hija desplegaba con esmero el papel de diario. Dentro se encontraba una diminuta vivienda de muñecas fabricada de forma artesanal en su totalidad. Aunque no tenía la elegancia de los juguetes costosos que había obtenido, cada aspecto estaba hecho con cariño. Contaba con diminutos muebles de madera labrada,
cortinas confeccionadas con telas de vivos colores y en el patio, diminutos colibríes de papel. Sofía gritó emocionada. Es ideal. Posee pájaros mosca similares a los que se encuentran en Colombia. Mateo expresó que la creó con la intención de que siempre cuentes con un espacio donde los sueños se vuelvan realidad. Unas lágrimas asomaron en los ojos de Isabela. Mientras el resto de los asistentes había desembolsado una gran cantidad de dinero en juguetes reconocidos, Mateo había dedicado horas, imaginación y cariño en confeccionar algo verdaderamente especial. Al despedirse los invitados, Isabela deseaba que Mateo se quedara un poco más. Después de experimentar tantas emociones, Sofía se quedó profundamente dormida en el sofá del jardín. En ese momento, alguien le ofreció algo para beber. Hizo la pregunta: ¿te apetece tomar un café? ¿Te apetece una copa de vino? Prefiero tomar un café. Mientras Sofía descansaba en las cercanías, se acomodaron al aire libre en el jardín. Al atardecer, el sol se ocultaba en el horizonte de la Ciudad de México, tiñendo el firmamento con tonos anaranjados y rosados. Isabela agradeció la presencia. Fue de gran importancia para Sofía. También tuvo un gran valor para mí. ¿Qué día tan ideal ha sido? ¿De verdad? ¿Sientes que no terminas de encajar? Con una intensidad que la hacía sentir desprotegida, Mateo la observó fijamente. Por primera vez, le preguntó a Isabela algo de índole personal, pronunciando su nombre de una manera más cercana y cálida. Por supuesto. ¿Te sientes como si pertenecieras a tu propia existencia? La pregunta la cogió desprevenida. Permaneció en silencio, reflexionando. No comprendo tu mensaje. Observo tu estilo de vida. Todo luce impecable, organizado y lleno de éxitos. En ocasiones, cuando menos lo esperas, adoptas una expresión que revela sentirte atrapada en tu propia existencia ideal. El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. Nadie, ni siquiera Diego en vida, logró observarla con tanta nitidez. La situación no es tan sencilla como parece. Con todas mis obligaciones, la gestión de mi propio negocio y la crianza de mi hija, ¿y tú? ¿Recuerdas la última ocasión en que realizaste una actividad simplemente por el placer que te brindaba? Isabela optó por guardar silencio. No tenía memoria. ¿Qué hay de ti? Respondió con un contraataque. ¿Te sientes satisfecho trabajando en la limpieza de oficinas a pesar de tener el potencial para alcanzar metas más elevadas? Llegó el momento en que Mateo optó por guardar silencio. Por su rostro se deslizó una sombra. La dicha es un privilegio al que no todos podemos acceder. Isabela. ¿Cuál es la razón de esto? En ocasiones, cometemos equivocaciones tan significativas que sentimos que no merecemos alcanzar la felicidad. El dolor resonaba en su voz de tal manera que Isabela sintió la urgencia de brindarle consuelo, de indagar sobre lo sucedido. Antes de lograrlo, Sofía despertó con lágrimas en los ojos. Madre, me resulta difícil respirar. Isabela se apresuró hacia su hija y se preocupó al notar que Sofía tenía un tono de piel pálido y estaba transpirando. Respiraba con dificultad. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el problema? Isabela se llenó de terror. En cuestión de segundos, Mateo se unió a su lado. Colocó la mano sobre la frente de Sofía. Después, comprobó el ritmo cardíaco con movimientos exactos y expertos. Presenta una reacción alérgica en este momento. ¿Has probado alguna comida diferente en el día de hoy? Me encuentro indeciso. En la celebración había una gran cantidad de elementos. Con delicadeza, Mateo alzó a Sofía y la condujo hacia el baño más próximo sin titubear. Requerimos agua fresca y un paño. ¿Dispones de algún medicamento antialérgico infantil? ¿De qué manera tienes esa información? Por favor, Isabela, entrega la medicina. En este momento, la voz que él poseía mostraba un nivel de autoridad desconocido para ella. Se apresuró hacia el botiquín y volvió con el fármaco. Mateo administró la cantidad precisa y la entregó a Sofía al mismo tiempo que le aplicaba compresas frías para reducir la hinchazón. Tranquila, mi princesa, todo saldrá bien. Solo inhala lentamente, a mi lado. Realiza una inspiración. Realiza una respiración profunda y suelta el aire lentamente. Después de un cuarto de hora,
Sofía recuperó su respiración habitual, aunque seguía mostrando palidez en su rostro. Mateo sugirió que la lleváramos al hospital para garantizar su bienestar. Mientras se dirigía al hospital, Isabela no podía sacarse de la cabeza la forma en que Mateo había manejado la situación. No me refiero a un conserje que haya leído sobre el tema, sino a alguien con experiencia médica genuina. Tras recibir la confirmación del médico de urgencias de que Sofía se encontraba bien y que simplemente había experimentado una reacción alérgica leve, Isabela experimentó un sentimiento de alivio, aunque al mismo tiempo se vio sumida en una mayor confusión. ¿Cómo lograste saber con precisión cuál era el procedimiento a seguir? Durante la espera a que dieran de alta a Sofía, le hizo una pregunta a Mateo. Mateo desvió la vista. Simplemente tuve fortuna. Creo. Isabela descubrió que estaba mintiendo, y por primera vez, se percató de su desconocimiento total sobre el hombre que se había vuelto tan relevante en la vida de su hija, y quizás también en la suya. Isabela pasó la noche sin dormir. Cada vez que sus ojos se cerraban, la exactitud con la que Mateo había cuidado de Sofía se le presentaba, los movimientos firmes de alguien con experiencia en esa tarea. A las 6 de la mañana, me encontraba lista y desayunando cuando Carmen se presentó. Saludos, señora. ¿Qué tal se encuentra Sofía? Está mejor, gracias. Carmen, requiero de tu ayuda para realizar una tarea. Necesito que realices una investigación exhaustiva sobre Mateo Restrepo, incluyendo su historial clínico, su formación académica en Colombia y cualquier información relevante disponible. ¿Sucedió algo relevante durante la celebración? Podríamos decir que estoy comenzando a considerar que hay una profundidad mayor en su persona de la que muestra a simple vista. Al cabo de 3 días, Carmen llegó a su lugar de trabajo con una carpeta voluminosa y semblante inquieto. Descubrí algo relevante acerca de Mateo Restrepo, dijo. Isabela alzó la mirada de la pantalla de su ordenador. ¿De qué índole es? Es de aquel que brinda explicaciones detalladas. Mateo desempeña un papel más allá de ser simplemente un conserje, Isabela. Se dedica a la medicina. Ejercía la medicina. El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. ¿Cuál es tu intención? Al abrir la carpeta, Carmen desplegó diversos papeles. Doctor. El nombre completo de la persona es Mateo Alejandro Restrepo Cadavid. Obtuvo su título con excelencia en la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en cardiología infantil. Durante un lustro, estuvo empleado en el Hospital de la Misericordia de Bogotá. Su prestigio era impecable. Se le reconocía como uno de los principales especialistas en cardiología infantil a nivel nacional. Con manos temblorosas, Isabela agarró los documentos. En la imagen se aprecia a Mateo en su juventud, luciendo un atuendo de médico, mostrando una sonrisa de satisfacción junto a colegas de la profesión. ¿Cuál fue el desenlace de la situación? ¿Cuál es la razón de su presencia desempeñando labores de conserje en este lugar? Carmen inhaló con fuerza. Es en ese momento cuando la narrativa adquiere un tono melancólico. Hace 8 meses, se produjo un incidente en el centro médico en el que laboraba. Un pequeño de 7 años falleció mientras era sometido a una intervención quirúrgica de procedimiento habitual. Fue Mateo quien recibió la culpa de los medios de comunicación. Se informó que había cometido un grave error. A Isabela le invadió una sensación de malestar en el estómago. Sin embargo, la responsabilidad recae completamente en él. De acuerdo a las personas con las que tengo comunicación en Colombia, no es así. Al parecer, el centro médico se vio implicado en actos de corrupción al emplear dispositivos en mal estado y fármacos caducados con el fin de defraudar al sistema de salud y obtener beneficios económicos ilícitos. Cuando el incidente con el niño ocurrió, Mateo estaba a punto de revelar el acto de corrupción que había descubierto. Fue señalado como responsable de todo lo ocurrido. ¡Oh, por Dios! Ha perdido su licencia profesional, su prestigio, absolutamente todo. Los medios de comunicación fueron los responsables de su ruina. Al parecer, tras la ceremonia fúnebre del pequeño, se esfumó sin dejar rastro. Hasta este momento, su paradero era desconocido para todos. Isabela guardó silencio mientras asimilaba la información recibida. Todo cuadraba perfectamente. Su saber médico,
La tristeza reflejada en su mirada, la manera en que se distanciaba al mencionar su historia pasada. ¿Desea agregar algo más? Así es. El pequeño fallecido respondía al nombre de Sebastián Morales. Contaba con la misma edad que Sofía. Isabela decidió cerrar sus ojos. Comprendía el motivo detrás de la actitud de Mateo hacia Sofía, llena de una ternura apasionada, como si intentara rescatar algo que ya había perdido. En la noche, aguardó a que el edificio quedara vacío para salir en busca de Mateo. En su apartamento, lo descubrió limpiando las ventanas con calma, observando la ciudad. Isabela expresó la necesidad de entablar una conversación. Mateo se puso rígido sin girar la cabeza. ¿De qué se trata? Información acerca del doctor Mateo Alejandro Restrepo Cadavid. Se le escapó el paño de entre los dedos. Giró con calma, y en su expresión facial Isabela percibió una aceptación profunda. ¿Qué tanto conocimiento posees? Suficiente. ¿Por qué ocultaste la verdad de mí? Mateo se dejó caer con fuerza en una silla. ¿Cuál es la realidad? ¿Isabela? Siendo médico, causé la muerte de un niño y escapé de mi nación como un cobarde. No has causado la muerte de ninguna persona. La responsabilidad recae en la corrupción presente en el centro médico. ¿Realmente piensas así? Con una expresión llena de tristeza, Mateo la observó fijamente. Me desempeñaba como cirujano. Fueron mis manos las que no lograron rescatarlo. Lo importante no es señalar a otros culpables. Al término de la jornada, Sebastián Morales falleció en la mesa quirúrgica a mi cargo. Isabela se aproximó y tomó asiento enfrente de él. ¿Fue esa la razón por la que decidiste venir a México? Con el propósito de ocultarte. He llegado con la intención de desaparecer, de dejar de ser el médico responsable de la muerte de un niño inocente. Sin embargo, tú no te evaporaste. Has all ado with Sophia. Una expresión de melancolía se dibujó en el rostro de Mateo cuando sonrió. Fue Sofía quien me descubrió, y al cruzar miradas con esos ojos radiantes, no pude resistirme. Parecía que Sebastián me había brindado una nueva posibilidad. ¿Por qué darle una nueva oportunidad? Con el propósito de resguardar a una niña. Con el propósito de evitar cometer el mismo error en el futuro. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabela. Mateo, no decepcionaste a Sebastián. No estás decepcionando a Sofía. Eres la mejor cosa que le ha ocurrido desde el fallecimiento de su padre. ¿Realmente piensas de esa manera? Estoy al tanto. Hubo un instante de silencio entre ellos. Mateo finalmente se expresó. Al principio creí que si lograba velar por el bienestar de Sofía, quizás encontraría la manera de perdonarme, pero en este momento. ¿Cuál es el siguiente paso? Acabo de percatarme de que no se trataba únicamente de Sebastián. La razón es ella. Es a causa tuya. Sin darme cuenta, terminaron siendo como una familia para mí. Isabela notó cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Comprendo, Mateo. Estoy al tanto de que es algo que no se puede lograr. Una limpieza millonaria y un conserje sin perspectivas. Sin embargo, fue imposible resistirme a sentir amor por ambos. Las palabras se quedaron flotando en el ambiente. Isabela tuvo la sensación de que el mundo se había desplazado de su eje. ¿Es posible que te conquisten? Pido disculpas. Fue un error haberlo mencionado. Comprendo que mi labor se limita a ser el encargado de velar por tu hija mientras estás en el trabajo. De repente, Isabela se levantó de un salto. ¿Piensas que esa es la percepción que tengo de ti? Esa no es la situación. Mateo, necesito hablarte. Isabela hizo una pausa. El miedo que le provocaba expresar sus pensamientos era igual de intenso que la emoción que experimentaba. Necesito reflexionar sobre ello. Resulta bastante difícil. Observó la aflicción reflejada en la mirada de Mateo. Sin embargo, éste dio su aprobación con la cabeza. Comprendo la situación. Isabela vivió días llenos de sufrimiento después de eso. La presión aumentó cuando su círculo cercano, informado de los chismes sobre una posible relación entre ella y el conserje, comenzó a interrogarla. Por favor, Isabela, confírmame que no estás pensando en algo formal con ese caballero. Durante la comida, su madre le comunicó.
Considera tu estatus social, en tu organización, en Sofía. ¿Cuál es la relación de Sofía con este asunto? Una pequeña requiere estabilidad, no a un hombre que apareció de repente. ¿Cuánto conoces en realidad acerca de esa persona? ¿De qué manera se puede depositar la confianza en una persona de ese tipo? Mi confianza en él supera a la que tengo en muchas personas de nuestro entorno social. Esa es precisamente mi preocupación. Estás desorientado. Mónica optó por ser más franca en su enfoque. Isa, debe ser pragmática. ¿Cuáles son las oportunidades laborales que un conserje puede brindarte en el futuro? Todo está listo. El dinero, la posición y el respeto son aspectos fundamentales en la vida. ¿Merece la pena tomar ese riesgo por? ¿Cómo? Por causa de un amor. Sin embargo, era Sofía la que generaba más confusión en ella. La pequeña se dio cuenta de que algo no era igual. ¿Por qué razón está Mateo triste? ¿Mamá? ¿Cometí algún error? Claro que no, cariño. No cometiste ningún error. ¿Cuál es la razón por la que ya no nos visita con la misma frecuencia de antes? Isabela se encontraba indecisa sobre cuál sería su respuesta. Mateo se mostraba distante en sus interacciones, manteniendo un enfoque estrictamente profesional. Mostraba amabilidad, aunque distante. Isabela observaba cómo eso repercutía en Sofía. Una noche, la hija no aguantó más. Durante un arrebato, exclamó: «Deseo que Mateo sea mi padre. Me aprecia más que a todos ustedes». Sofía, evita expresarte de esa manera. Sí, es cierto, TSS. Solo se centran en cuestiones económicas y en la opinión de los demás. Mateo conversa conmigo sobre temas significativos, como el universo y las metas, y la importancia de tener una actitud positiva. Isabela se quedó completamente fría. La niña de 7 años había expresado con precisión los sentimientos que su madre había experimentado. Al día siguiente, se presentó en la oficina con la determinación de conversar con Mateo. Sin embargo, Carmen se adelantó con información impactante. Esta mañana, Mateo ha entregado su dimisión, señora. Mañana será el día final para usted. ¿Cómo? ¿Cuál es la razón? Carmen entregó una misiva. Querida señora Mendoza, he tomado la decisión de volver a Colombia con el propósito de rehacer mi vida y mi trayectoria profesional. Comprendo que mi estar aquí ha generado inconvenientes innecesarios para usted. Es importante que sepas que encontrarme con Sofía ha sido el mejor obsequio que he recibido en toda mi existencia. Me hizo recordar que la bondad sigue presente en el mundo y que merece la pena esforzarse por aquello que nos apasiona. Asegúrese de brindarle toda su atención a esa niña tan especial y también cuide de sí mismo. Con el máximo respeto y afecto, Mateo. Isabela experimentó una sensación de que su corazón se partía en pedazos. Se dirigió rápidamente hacia los ascensores. Sin embargo, fue interceptada por la recepcionista. Oh, Lara Saray Mendoza. El señor Restrepo ya ha partido. Expresó que le resultaría complicado decir adiós y por eso prefirió no hacerlo. En esa ocasión, Isabela se vio obligada a confrontar a una Sofía muy afligida. ¿Ha partido de forma definitiva? La pequeña consultó con lágrimas en sus ojos. No tengo idea, cariño. ¿Cuál fue el motivo de su partida? ¿Acaso ya no siente amor por nosotros? Abrazó a su pequeña con el corazón destrozado. Isabela sintió una profunda tristeza. Pienso que se marchó porque nos tiene un gran cariño. En ese preciso instante, Isabela comprendió que había cometido el mayor error de toda su existencia. Permitió que el temor y los juicios ajenos la separaran de la persona que había iluminado su existencia y la de su hija. Quizás ya había pasado demasiado tiempo. Durante los días siguientes, Isabela se sumergió en un torbellino de tristeza y remordimiento. Sofía se rehusaba a ingerir alimentos. Durante las noches, derramaba lágrimas buscando a papá Mateo, lo que provocó una caída en su desempeño académico. Isabela percibió que su corazón no era el único que se encontraba destrozado. También había dañado el de su hija. Una mañana, le expresó a Carmen la urgencia de hallarlo. Requiero obtener todos los detalles disponibles acerca de los vuelos con destino a Colombia. ¿En qué lugar podría encontrarse?
Ya he intentado localizarlo, señora. No hay constancia de que haya abordado algún vuelo con destino a Bogotá. Isabela arrugó el ceño. ¿Cuál es tu intención con esas palabras? Revisé todas las compañías aéreas. Mateo Restrepo aún no ha viajado al extranjero. El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. ¿En qué lugar se encuentra? Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Carmen. En ese punto es cuando la situación se vuelve emocionante. Realicé unas cuantas llamadas y descubrí que una persona con su nombre se registró en un programa acelerado de validación médica en el Hospital General. ¿Es necesario realizar una revisión médica nuevamente? Para doctores de otros países que desean practicar medicina en México. Se trata de un curso de medio año muy exigente. El precio es demasiado elevado. Resulta ser una persona muy exigente. Isabela experimentó una combinación de ilusión y respeto. ¿En qué lugar reside actualmente? En un pequeño apartamento ubicado en las cercanías del centro médico. Para costear el curso y sus gastos, labora durante la noche en un edificio distinto. ¿De qué manera has adquirido este conocimiento? Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Carmen. Debido a que la empleada de hogar de Rosa cuenta con una familiar que labora en el centro médico. Un mundo tan pequeño. ¿No es cierto? De repente, Isabela se levantó de un salto. Por favor, anula todos mis compromisos agendados para el día de hoy. ¿Tienes pensado ir en su búsqueda? Llevaré a casa al hombre que mi hija y yo queremos con todo el corazón. A las 2 de la tarde, se presentó en el Hospital General buscando información sobre el proceso de revalidación médica. La enfermera encargada la llevó a la sección de pediatría, donde los alumnos del curso realizaban sus prácticas. Al llegar al 5º piso, el corazón de Isabela latía con tanta intensidad que creyó que su sonido era audible para todos. Recorrió los corredores hasta alcanzar la sala de cuidados postoperatorios para niños. Lo observó a través de la ventana de cristal. Mateo se encontraba sentado al lado de la cama de un pequeño de aproximadamente 5 años, narrándole un relato. El pequeño llevaba apósitos en su pecho, claramente tras haber sido sometido a una operación de corazón. Sin embargo, sonreía mientras disfrutaba del relato. Contemplando la escena, Isabela notó cómo sus ojos se humedecían. Mateo seguía siendo médico de corazón. Se encontraba en el lugar correcto, curando a los más pequeños y renovando la fe de las familias. Así que el diminuto colibrí se elevó tanto que alcanzó las nubes, según las palabras de Mateo. Al volver a su hogar, su familia lo recibió con gran cariño y alegría. El niño preguntó si su familia estaría aguardándolo al salir del hospital. Sin duda, las familias que se quieren siempre logran reunirse, sin importar la distancia que los separe. Isabela no aguantó por más tiempo. Ingresó en la habitación. ¿Esto abarca a las familias que uno se topa por casualidad? Sorprendido, Mateo giró repentinamente. Una combinación de felicidad y tristeza invadió su mirada. ¿Qué estás haciendo aquí, Isabela? He venido a encontrar. Ir en tu búsqueda y en la búsqueda de nuestra unión. Observaba con interés a los adultos. El doctor Mateo tiene novia. Mateo se ruborizó. Un placer ayudarte con tu solicitud. Andrés, esto se torna complicado. Isabela se aproximó y respondió con un rotundo negativo. Realmente no es difícil en absoluto. Soy la mujer que lo quiere con todo su corazón y cometió un gran error al dejarlo marchar. De forma pausada, Mateo se levantó. Isabela, no está permitido expresar ese tipo de comentarios en este lugar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de tu presencia en el hospital? ¿Cuál es la razón de estar cumpliendo con tu verdadera vocación? ¿Qué te motiva a dedicarte nuevamente a la noble labor de preservar vidas? ¿Cuál es la razón por la que aún no he finalizado el proyecto? ¿Cuál es la razón por la que todavía no he obtenido mi licencia de conducir en México? ¿Cómo es posible que continúe siendo el individuo que... Tú eres el caballero que rescató a mi hija de una situación alérgica. Tú fuiste quien le mostró que su padre permanece en su corazón. Tú fuiste quien me enseñó que el amor puede aparecer en los momentos más inesperados. Desde la cama, Andrés expresó su aprobación con aplausos.
Disfruto de este relato. ¿Van a celebrar su matrimonio al estilo de los cuentos de hadas? Isabela y Mateo se observaron, y al fin, una sonrisa iluminó sus rostros después de varios días. Isabela comenzó diciendo que necesitaba pedir disculpas en primer lugar. Permití que el temor y las percepciones ajenas tuvieran más peso que mis sentimientos hacia ti. Isabela, por favor, espera un momento, déjame concluir. He revisado por completo tu historial médico. Conozco a Sebastián. Tengo conocimiento de la corrupción en el centro médico. Entiendo que no tienes la culpa. Sin duda, eres el hombre más honorable y valiente que he tenido el placer de conocer. Las lágrimas brotaban de los ojos de Mateo. ¿Cómo se encuentran tus seres queridos? ¿Cuál es tu estatus social? ¿Cuál será la opinión de las personas? La directora ejecutiva de Mendoza Tech se ha enamorado del destacado cardiólogo infantil de México. Mi hija tendrá al padre con el que siempre ha deseado. En ocasiones, el amor se presenta de maneras sorprendentes, pero si es genuino, merece la pena pelear por él. ¿Qué hay de Sofía? ¿Qué tal te encuentras? Me siento completamente destrozada. No come, no muestra alegría, se interesa por tu bienestar diariamente. Echo de menos tu presencia tanto como tú. Mateo se aproximó a Isabela y cogió sus manos. ¿Estás completamente convencida? Si decido hacer esto y aceptar tu propuesta, será imposible para mí separarme de ti en el futuro. No deseo que te marches. Me gustaría que vinieras a mi hogar. Deseo que formemos una familia auténtica. En ese cuarto de hospital fue donde se dieron su primer beso, con un niño aplaudiendo al fondo y el zumbido de aparatos médicos que sostenían los anhelos y las ilusiones. Al momento de la separación, Mateo murmuró en voz baja. ¿Tienes conocimiento del significado de esto? ¿Cómo? Sofía contará con el amor de dos padres, uno en el paraíso y otro en este mundo terrenal. Y finalmente tendré a mi compañero ideal, aquel que creía que nunca hallaría. Después de medio año, Mateo completó exitosamente el programa de revalidación, obteniendo las calificaciones más altas entre todos los estudiantes de su grupo. Recibió de inmediato una propuesta de trabajo como líder del Departamento de Cardiología Infantil por parte del Hospital Infantil de México. Isabela modificó la estructura de su negocio con el objetivo de contar con horarios más adaptables y poder compartir más momentos con Sofía. Se dio cuenta de que podía ser tanto exitosa como una madre entregada al mismo tiempo. El matrimonio se llevó a cabo en el patio de su hogar, una celebración privada en compañía de sus seres queridos más cercanos. Sofía actuó como madrina, luciendo un traje amarillo que combinaba con los colores representativos de Colombia. Durante la ceremonia, Sofía consultó a Mateo si se comprometía a querer a su madre eternamente. Mateo aseguró que amaría a ambas personas eternamente. ¿Me aseguras que no te marcharás de nuevo? Me comprometo a que permaneceremos unidos siempre, como una auténtica familia. Con una sonrisa en el rostro, Sofía expresó con solemnidad, a partir de ahora, eres mi padre en el corazón. En la celebración, no faltaron lágrimas. El relato concluyó de la misma manera en que había empezado, en un corredor, solo que esta vez era el pasillo de su reciente hogar. Allí, Isabela descubrió a Mateo y Sofía, quienes estaban sentados en el suelo, creando avioncitos de papel y organizando un viaje a Colombia para que Sofía pudiera explorar las raíces de su nueva familia. Isabela se sentó a su lado y les preguntó qué estaban pensando. Mateo, abrazándolas, comentó sobre la suerte que tenían. A veces, las cosas más maravillosas suceden cuando menos te lo imaginas. Sofía comentó que las familias pueden formarse de diversas maneras. Cierto, papá. Con una expresión llena de cariño, Mateo la observó detenidamente. Por supuesto, mi princesa. Totalmente cierto. Isabela los miró detenidamente, finalmente terminados. Habían hallado algo de mayor valor que toda la riqueza del planeta. Descubrieron el amor auténtico, aquel que cicatriza heridas, edifica conexiones y transforma a tres almas solitarias en una familia sólida e indestructible. En el Hospital Infantil de México, nos encontramos en la sala principal de conferencias. Doctor. Mientras repasaba una vez más sus apuntes,
Mateo Restrepo se aseguró de que su corbata azul estuviera perfectamente ajustada. Dentro de poco tiempo, expondría ante el Congreso Internacional de Cardiología Pediátrica los hallazgos de su estudio acerca de malformaciones cardíacas en niños de América Latina. En ese instante crucial, se encontraba en el punto culminante de su trayectoria profesional como médico. Con nerviosismo, Isabela se acercó a él, luciendo elegante en un conjunto gris que encajaba a la perfección con su reciente cargo como directora de responsabilidad social corporativa en Mendoza Tech. Mateo aceptó tomándole la mano. Solo un poquito. Resulta curioso encontrarme en este lugar después de todo lo sucedido. Isabela besó a la persona en la mejilla, expresando que finalmente se encontraba en el lugar adecuado, donde su labor era salvar vidas y transformar el mundo. La entrada se despejó y Sofía irrumpió velozmente, ahora una jovencita de 12 años con la seguridad de quien se siente plenamente querida. Exclamó el niño corriendo hacia su padre y abrazándolo con fuerza. Hace poco vi tu imagen en el diario. Apareces en la portada principal. Sorprendido por el considerable crecimiento, Mateo levantó a la niña en brazos. ¿De verdad? Isabela exhibió la pantalla de su móvil para enseñar la primera página del diario en formato digital. Doctor. El apellido Restrepo. De pasar de ser un refugiado a convertirse en un activista revolucionario. Un cardiólogo colombiano está revolucionando la especialidad de cardiología infantil en territorio mexicano. Observa las palabras que aparecen en este lugar. Sofía interpretó su lectura con gran intensidad. El doctor Mateo Restrepo llegó a México hace 5 años en situaciones complicadas y ha creado un procedimiento que ha disminuido en un 40% la cantidad de niños que fallecen a causa de enfermedades cardíacas. El trabajo que realiza no solo está rescatando vidas, sino estableciendo un nivel innovador en el cuidado de la salud. Unas lágrimas brotaron en los ojos de Mateo. Hace 5 años, creía que su trayectoria profesional había llegado a su fin de manera definitiva. En este momento me disponía a compartir un proyecto que tiene el potencial de transformar la vida de numerosos niños. Con una expresión enigmática, Isabela mencionó, existe algo adicional. Esta mañana recibiste una carta. Le dio un sobre con el sello postal de Colombia. Con manos temblorosas, Mateo abrió el objeto y leyó en voz alta lo que había en su interior. Doctor. El apellido Restrepo. Mi hijo es Sebastián Morales y yo soy su madre. Han transcurrido varios años desde que perdimos a nuestro hijo. Entiendo que ha experimentado el mismo dolor que nosotros a causa de lo sucedido. Queremos que entienda que nunca le hemos atribuido la culpa a usted, ni a nadie más. Era de nuestro conocimiento que en el hospital se estaban cometiendo actos de hurto y que los aparatos no estaban operando correctamente. Hiciste todo lo posible por rescatar a nuestro querido Sebastián. Estamos al tanto de lo que ha estado haciendo en México. Observar cómo ha transformado su sufrimiento en una fuente de esperanza para otros niños nos ha brindado una gran sensación de tranquilidad. El fallecimiento de Sebastián ha tenido un impacto significativo al permitirte rescatar a numerosos niños, algo que seguramente lo llenaría de orgullo al saberlo. Queremos comunicarle que le hemos perdonado por completo, a pesar de que no había motivo alguno para hacerlo. Confiamos en que también pueda perdonarse a sí mismo. Con afecto y consideración, familia Morales. Mateo no logró completar la lectura. Isabela y Sofía rodearon con sus brazos a él, quien dejaba salir lágrimas de alivio que llevaba tiempo sin poder soltar. Sofía susurró a su padre, «Listo, papá. Es momento de liberarte de la tristeza». Pasado un lapso de 60 minutos, Mateo se situó en el estrado frente a 500 doctores de diferentes partes del planeta. Inició su exposición, pero luego de un rato se interrumpió. Antes de proseguir con la información médica, deseo compartir una experiencia personal. Expresó que, hace 5 años, se desempeñaba como un doctor desalentado. Se me escapó un paciente. Mi carrera se había esfumado. Mi confianza en mis habilidades se había desvanecido. Al llegar a México, creí que había llegado el fin de mi existencia. En el recinto, reinaba un absoluto silencio. Sin embargo, en un sitio inesperado, desempeñando labores de limpieza en un edificio de oficinas,
Me topé con una niña de 6 años que me demostró la presencia de posibilidades. Me topé con una mujer que me demostró que el amor tiene el poder de curarlo todo. Hallé una nueva familia que me recordó la razón por la que decidí ser médico. Mateo escudriñó entre los presentes y divisó a Isabela y Sofía en la primera fila. Este estudio no me pertenece únicamente, sino que representa a cada familia que me ha confiado la seguridad de sus hijos. La iniciativa es de mi esposa, quien ha reestructurado su empresa con el propósito de establecer un programa de asistencia a familias desfavorecidas con hijos que padecen problemas cardíacos. Mi hija me hace recordar a diario que todo es posible, incluso los milagros. La ovación no se hizo esperar y se prolongó. Al concluir la exposición, numerosos doctores se aproximaron para felicitarlo y consultarle acerca de posibles alianzas en el ámbito internacional. ¿Qué tal es experimentar la fama una vez más? Realizó la pregunta. Mateo esbozó una sonrisa al tener las razones adecuadas. Lo que verdaderamente me llena de alegría es regresar a casa en compañía de ustedes dos. Mientras se discutía sobre el hogar, Sofía mostró entusiasmo de repente. ¿Podemos revelarle a papá la sorpresa ya? Isabela y Sofía se lanzaron miradas significativas. Vaya sorpresa la que me he llevado. Isabela agarró su mano y la colocó en su abdomen. ¡Qué emoción que nuestra familia va a aumentar! Mateo permaneció estático durante un instante, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Acaso está esperando un bebé? A los 3 meses, una sonrisa se dibujó en el rostro de Isabela. ¿Tienes planes de convertirte en papá nuevamente? Mateo abrazó a las dos en ese preciso momento en la vía pública, sin importarle quién pudiera observarlos. ¿De qué manera supiste antes que yo? Solicitó la opinión de Sofía. Ya que mi mamá lucía idéntica a como se veía durante su embarazo de mi primo el año anterior. También, ha estado disfrutando de pepinillos junto con helado. Mateo soltó una risa, experimentando una sensación de plenitud que nunca imaginó alcanzar. Medio año más tarde, en el centro médico donde Mateo había restablecido su trayectoria profesional, vino al mundo Diego Alejandro Restrepo Mendoza. Sofía hizo hincapié en que el bebé fuera nombrado en honor a su padre biológico. Con la experiencia de sus 12 años, explicó que cuenta con el cariño de 2 padres. Mientras uno vela por él desde el firmamento, otro estará a su lado protegiéndolo en este mundo terrenal. Cuando Mateo sostuvo a su hijo por primera vez, experimentó una sensación de tranquilidad absoluta. No era ya el médico que había experimentado la pérdida de un paciente. Aquella persona logró hallar el camino de vuelta a su hogar y comprendió que el amor tiene el poder de convertir la tragedia más profunda en la esperanza más hermosa. En Bogotá, Colombia, 2 años más tarde. Los Restrepo Mendoza paseaban por las calles de la Candelaria, el sector antiguo de Bogotá. Mateo deseaba enseñarles a su esposa e hijos el lugar de donde él provenía durante su primera visita juntos a Colombia como familia. Mira, papa. Señaló hacia una iglesia de estilo colonial Sofía, que ahora tiene 14 años. La imagen que me mostraste es idéntica a esta. Mientras Isabela contemplaba los tonos vivos de las casas y su arquitectura, sostenía en sus brazos a Diego, un niño de 2 años que dormía plácidamente. Mateo, es realmente precioso. Comprendo la razón por la cual echabas de menos tanto este sitio. Mateo condujo a ellos hasta una plazoleta pequeña donde se encontraba un puesto de arepas. Les relató cómo su abuela le enseñó a preparar arepas en este lugar. Explicaba que preparar alimentos era una demostración de cariño, tal como lo hiciste al enseñarle a Sofía y a mí. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Isabela. Así es. Adquirieron arepas para cada persona y se acomodaron en un banco del parque. Al despertar, Diego empezó a hablar de forma entrecortada en español y en inglés, lo que causó risas entre las personas que pasaban por allí. ¿Tienes idea de qué es lo que sucede? De pronto exclamó Sofía. Me parece que esta historia es la más hermosa de todas. ¿Qué historia es esa? La que nos pertenece. La historia de cómo papá pasó de ser el encargado de un edificio a convertirse en el protector de nuestros sentimientos. Isabela agarró la mano de Mateo. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Al observar a su familia, Mateo contempló a su esposa radiante y cariñosa,
a su hija adolescente que se había transformado en una joven perspicaz y compasiva, y a su hijo pequeño cuya sonrisa auguraba un futuro repleto de oportunidades. Contestó con un no hay de qué. Ni siquiera de las secciones complicadas, ya que sin ellas no habría logrado alcanzarles. En ese instante, un hermoso colibrí de color dorado se detuvo en el respaldo de su asiento. Sofía dio palmaditas con delicadeza. Parece uno de los personajes de tus relatos, papá. Sí, sonrió Mateo, evocando las noches en las que había compartido con Sofía sus conocimientos sobre los colibríes colombianos. En nuestra tierra, se cuenta que la presencia de un colibrí anuncia la llegada de un suceso mágico. ¿Cuál es tu pronóstico? Isabela formuló una pregunta. Al observar a todos, Mateo experimentó una gratitud tan intensa que casi lo abrumó. Pienso que eso ya quedó atrás. Para mí, el verdadero encanto fue coincidir contigo. En mi opinión, la magia se resume en esto. Una familia surgida en los corredores de un edificio corporativo, que se desarrolló en los recintos de un centro médico, y que hoy se encuentra en mi tierra natal, siendo justo lo que anhelaba, aunque jamás imaginé que fuera digno de ello. Mientras el colibrí se elevaba en el cielo azul de Bogotá, Mateo intuyó que en algún rincón, Sebastián Morales sonreía al darse cuenta de que su partida había conducido a este médico a descubrir no solo su salvación, sino su lugar de pertenencia.